Bienvenidos sea mis hermanos, ¿cierto? Que se vienen ya conectando. Los voy a invitar, ¿cierto? A que tengan su Biblia abierta. Continuamos, ¿cierto? En Mateo capítulo 5. Recordemos que estamos viendo el Sermón del Monte, ¿ya? Ya hemos visto, ¿cierto? En la primera parte, las características, ¿cierto? De aquellos que son súbditos de este reino de los cielos. Y ahora hemos estado viendo, ¿cierto? La ley moral de este reino, ¿ya? Hemos estado viendo la ley moral de este reino. Y lo que hemos visto en modo general, ¿cierto? Es que el Señor se ha estado enfocando de continuo en lo interno del hombre. En el motivo interno, ¿cierto? Que me mueve a hacer tal cosa. El motivo interno que me mueve a decir tal cosa. El motivo interno que aún en el cual yo dejo de hacer cosas, ¿ya? Entonces el Señor ve el motivo detrás de todo lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer o decimos, ¿ya? Él conoce nuestro corazón, lo conoce mejor que nosotros mismos, ¿ya? Entonces hemos visto a través de este Sermón del Monte que el Señor ahí va, ¿ya? Cuando los líderes religiosos, ¿cierto? Solamente se enfocaban en un cumplimiento externo, pensaban que solamente por no hacer tal cosa, por ser diferentes a otras personas que sí lo hicieron, entonces ellos eran libres, eran santos, puros, ¿cierto? En su manera de vivir, pero Jesús, como lo hemos estado viendo, ha descubierto los corazones, ¿cierto? A través de la Escritura, diciendo que no es solamente un cumplimiento externo, sino lo que Dios quiere es transformar nuestros corazones. No basta, ¿cierto? El problema no es algo externo, ¿ya? Sino que el problema está en nuestro interior, el problema está en nuestro propio corazón. Entonces, hemos visto, ¿cierto?, cómo a Dios le interesa la pureza del corazón del hombre. Obviamente se ha recalcado que esto es imposible lograr por cada uno de nosotros, ¿cierto? Porque esto es netamente obra de Dios. Es Dios el que toca nuestros corazones, es Dios que por medio de su gracia, ¿cierto?, nos va transformando. Es Dios siempre y toda la gloria tiene que ser a Él. Entonces, vemos, ¿cierto?, que Dios ve el motivo detrás de lo que yo digo, de lo que yo hago o de lo que yo dejo de hacer, ¿ya? El Señor ve ahí, va al origen de las cosas. Y eso lo hemos estado viendo, ¿cierto?, en este Sermón del Monte. Porque Dios evalúa nuestro corazón, no nuestro actuar. No, el Señor va más allá, lo que nos mueve a, ¿ya? Bueno, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, ¿cierto? Dice 1 Samuel 16:7. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová, el Señor, ¿qué mira? El corazón. El Señor mira nuestro corazón. El Señor ve nuestra intención. Y en eso nos hemos estado enfocando, ¿cierto?, en este Sermón del Monte. El Señor no quiere una obediencia mecánica, como lo hemos estado diciendo, sino que Él quiere una obediencia que fluye, ¿cierto?, de un corazón que ha sido transformado por Él. De un corazón, ¿cierto?, que siendo tocado por la gracia de Dios, fluye en adoración, fluye, ¿cierto?, en gratitud a todo lo que Él ha hecho en favor, sabiendo este hombre que no merece nada, ¿cierto? Que no somos merecedores de nada. Si algo tenemos es todo por medio ¿de quién? De Cristo, no por mis obras, sino que únicamente por lo que Él hizo por nosotros, ¿ya? Solamente por medio de Cristo, ¿ya? Entonces, Jesús sabía, ¿cierto?, que los oyentes de este contexto donde estamos, a todos mis hermanos que se vienen incorporando, estamos en Mateo capítulo 5, ¿ya? Hoy vamos a exponer del verso 31 y 32 que lleva por subtítulo Jesús y el divorcio, ¿ya? Pero estamos haciendo una introducción breve de lo que hemos visto para contextualizar un poco antes de entrar de lleno a esta porción de la Escritura, ¿ya? Como les decía, Jesús sabía, ¿cierto?, que estos personajes que estaban aquí oyendo este sermón no entendían bien lo que Él les estaba enseñando, porque ellos estaban más familiarizados, ¿cierto?, con la enseñanza rabínica y pensaban que esta enseñanza era la verdadera interpretación de la Escritura, ¿ya? Entonces Jesús, en gran parte de este sermón, va a ir exponiendo, ¿cierto?, las verdaderas motivaciones y los principios defectuosos de estas tradiciones rabínicas, de todo este sistema legalista, ¿cierto?, que estaba en ese entonces, que había reemplazado la propia palabra de Dios. Y es por eso que hemos estado viendo, ya iniciamos viendo, ¿cierto?, a un Jesús que empieza a contrastar esa enseñanza humana, ¿cierto?, esa enseñanza rabínica que fue añadida, ¿cierto?,
a los mandatos, a la instrucción de Dios, y la contrasta, ¿cierto?, con la verdadera interpretación, con la divina palabra de Dios. Jesús la pone en el lugar, la palabra donde tiene que estar. Ellos tenían, ¿cierto?, la interpretación rabínica por sobre la palabra de Dios, como lo hemos estado viendo, pero Jesús, ¿cierto?, quita todas esas cosas, esas añadiduras de hombre, y realmente coloca la palabra donde tiene que estar y le da la interpretación correcta. No es algo externo lo que Dios quiere, sino lo que Dios quiere es una transformación interna, y recibe, ¿cierto?, como olor fragante delante de Él, una adoración que fluye de un corazón únicamente que ha sido transformado por Él, de un corazón que sinceramente le busca a Él, ¿ya? Entonces, el primer contraste que vimos, ¿cierto?, de Jesús acerca de esta enseñanza de hombre, de esta interpretación de hombre, en contraste con la propia palabra de Dios, vimos el mandato, ¿cierto?, de no matarás, ¿ya? Donde ellos pensaban, ¿cierto?, que únicamente se enfocaba en lo externo, ¿cierto? Veíamos eso, que ellos pensaban que por no asesinar a alguien físicamente, ¿ya?, ellos eran culpables, no eran culpables, eran inocentes, ¿cierto?, de asesinato, ¿ya? Pero Jesús deja claro, a través de la Escritura, que no solamente se limita al acto externo, sino que va al motivo interno, que ya es culpable de asesinato una persona que está albergando odio en su corazón contra tal persona, ¿ya? Ese odio, esa rabia, ese enojo, ¿cierto?, que se acrecenta, que va aumentando día a día, que yo lo voy alimentando, ¿cierto?, y que va a llegar en algún momento, así como un globo se empieza a inflar, a un momento va a reventar. Asimismo, ¿cierto?, se va a manifestar en algún momento externamente esa explosión de esa ira, de esa rabia que yo tengo albergada en mi corazón contra aquella persona. ¿Cómo se va a manifestar? Veíamos, ¿cierto?, utilizando palabras, ¿cierto?, para poder lapidar moralmente a la otra persona, que es una forma, ¿cierto?, de asesinato. Al yo estar difamando su vida, ¿cierto?, al estar inventando cosas que no son, y aunque si fuera, no importa, Dios ve el motivo por el cual yo dije tales cosas, por el cual yo hice esos comentarios. Y ve, ¿cierto?, que el motivo que me propulsó a mí fue el odio. Entonces ya, al ser movido por odio, el Señor ya está diciendo que soy culpable de asesinato y merezco el mismo castigo que un asesino. Entonces, el mandato en sí del no matarás, ¿cierto?, sí va al homicidio físico, ¿ya? Prohíbe el homicidio físico, lo prohíbe rotundamente, tal cual como ellos, ¿cierto?, lo creían, pero va mucho más allá. Porque ese mandato también prohíbe albergar todo tipo de sentimiento malicioso, ¿cierto?, en el corazón. Y aún más, manifestarlo de la forma que sea. Manifestarlo de la forma que sea, ya sea en palabra o en hecho, ¿ya? Y el segundo contraste que estuvimos viendo, ¿cierto?, en el estudio anterior, que veíamos que tenía que ver con el tema del adulterio, ¿ya? Que como estuvimos viendo también en la Escritura, ellos también pensaban que únicamente se limitaba a la conducta externa, o sea, al hecho mismo del adulterio. Pero Jesús deja en claro que no solamente es adúltero aquel que comete el acto visible, ¿cierto?, por el cual todos lo pueden culpar con el dedo, no, sino que deja claro, ¿cierto?, que también es culpable de adulterio aquel, ¿cierto?, que desea con una pasión maliciosa a alguien que obviamente no es su cónyuge, ¿ya? Aquel que desea sexualmente a alguien que no es su cónyuge ya es culpable de adulterio. ¿Por qué? Porque está atentando contra la santidad del matrimonio. Entonces, si bien el mandato, ¿cierto?, de no cometerás adulterio prohíbe, ¿cierto?, el acto mismo del adulterio, también prohíbe, ¿cierto?, albergar ese deseo de lujuria en el corazón, ¿ya? Entonces, y aún más, manifestarlo externamente de la forma que sea, para poder satisfacer esa lujuria, ¿ya? Y ahí veíamos, ¿cierto?, un ejemplo que el Señor daba, que era un ejemplo, era una medida trágica, ¿cierto?, para evitar una consecuencia trágica, porque Él decía, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Mateo 5, verso 29, ¿ya? Entonces le está diciendo, si tu ojo derecho te es ocasión de caer,
no es el problema del ojo, obviamente Jesús va más allá y está mostrando la gravedad de este pecado, ¿ya? Lo grave que es. Por eso está diciendo, échalo de ti. No está llamando a la mutilación como veíamos, no es algo literal, sino que da este ejemplo trágico, este ejemplo drástico. Córtalo de una vez, no permitas que eso acontezca, ni siquiera en tu corazón, porque si está ahí en tu corazón, en algún momento se va a manifestar. Ojo ahí, eso es una advertencia, porque cometer estas situaciones va a traer una consecuencia desastrosa y tiene consecuencias eternas, ¿ya? Entonces, por eso es que da ese ejemplo trágico para evitar una consecuencia trágica. Lo que está aconteciendo ahí es grave y es por eso que Jesús lo enfatiza en gran manera. Y hoy vamos, ¿cierto?, con el tercer contraste que el Señor hace, ¿cierto?, de esta enseñanza rabínica, de esta enseñanza hecha por hombres, ¿cierto?, esta instrucción añadida a la Escritura por hombres, con la verdadera interpretación de la Escritura, y tiene que ver ¿con qué? Con el motivo del divorcio, con el tema del divorcio. Así que vamos a dar lectura, ¿cierto?, a Mateo 5, versos 31 y 32. Recordemos que estamos en el Sermón del Monte, estamos viendo la ley moral del reino, ¿ya? Entonces hoy vamos con Jesús y el divorcio. Dice la Escritura, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo, ahí vemos ese contraste, ¿cierto? También fue dicho, veíamos que era por los antiguos, se refiere a los rabinos, a los que interpretaron, a los que añadieron, ¿cierto?, esta interpretación a la Escritura. También fue dicho, se refiere a ellos, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Eso era lo que ellos enseñaban. Y Jesús dice en el 32, pero yo os digo, que cualquiera que repudie a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Bueno, ahí está la porción de la Escritura que vamos a ver el día de hoy. Bien, bueno, al igual que muchas personas, ¿cierto?, de hoy en día, los judíos de la época de Jesús, ¿cierto?, caracterizados, los escribas y los fariseos, ¿cierto?, habían desarrollado, ¿cierto?, todo este sistema de normas con respecto al divorcio y las segundas nupcias, por extensión, ¿ya? Las cuales, estas cosas ellos la enseñaban como normas hechas por Dios, ¿ya? Pero vamos a ver, ¿cierto?, que Jesús nuevamente en este pasaje sigue corrigiendo, ¿cierto?, estas doctrinas enseñadas por hombres, estas costumbres, ¿cierto?, que ellos enseñaban, que ellos añadieron y que estaban equivocadas, ¿cierto?, y las reemplaza con la verdad, ¿ya?, con la propia palabra de Dios. Entonces, para ellos, ¿cierto?, en la época de Jesús, en la posición rabínica, ¿cierto?, en cuanto al divorcio y por extensión, ¿cierto?, a las segundas nupcias, era permitido por cualquier motivo, ¿ya? Entonces ellos permitían el divorcio prácticamente por cualquier motivo. A eso es lo que he dicho en otras palabras. Entonces, si yo me divorcio por cualquier motivo, también tenía luego de dar esta carta de divorcio que estamos viendo acá, porque dice, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Entonces, el único requisito que se requería era esta carta de divorcio. El motivo para repudiar a la esposa era cualquier cosa, pero el único requisito era dar una carta de divorcio, ¿ya? Eso es lo que ellos enseñaban, eso era lo que ellos pensaban que era, ¿ya? Entonces, en ese contexto, el tema del divorcio se había vuelto algo tan fácil y era tan casual, hermano, que un hombre podía despedir a su esposa, ¿cierto?, repudiarla por cualquier cosa, como les decía, incluso como con algo tan trivial como que a ella se le quemó, ¿cierto?, la comida, o por el hecho quizá de que lo avergonzó delante de sus amistades, ¿ya? Entonces, la justificación rabínica para un divorcio era tan fácil y se basaba, ¿cierto?, en una interpretación errónea de un pasaje de la Escritura, ¿ya? Y ese pasaje lo encontramos en Deuteronomio 24, versos del 1 al 4, ¿ya? Ellos interpretaban este pasaje erróneamente, y eso es lo que Jesús va a estar corrigiendo acá en este momento. Bueno, en este pasaje de Deuteronomio 24, del 1 al 4, vemos la primera mención bíblica acerca de una carta de divorcio. Dice así: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, dice acá Deuteronomio, le escribirá carta de divorcio.
¿Ya? Vuelvo a leer. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio. Continuamos. Y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa, enfocándose en ella podrá ir y casarse con otro hombre, ¿ya? Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Bueno, ahí estamos viendo, ¿cierto?, que el verso 1 dice algo bien particular. Dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ellas, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio. ¿Ya? Entonces vemos ahí que el texto dice por haber hallado en ella alguna cosa indecente. ¿Ya? Y esta palabra indecente incluye todo tipo de comportamiento, hermano, en el contexto. Todo tipo de comportamiento vergonzoso, grosero, indigno, un comportamiento indecoroso que avergüenza, ¿cierto?, al esposo, ¿ya? Y lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no se está refiriendo aquí en este contexto al adulterio mismo, ¿ya? Porque recordemos que el acto del adulterio era castigado ¿con qué? Con la muerte, ¿ya? Incluso hermano, si ocurría el adulterio durante el periodo de compromiso. El respaldo bíblico de esto lo tenemos en Deuteronomio, ¿cierto? 2 capítulos antes de este capítulo que leímos. Deuteronomio 22, del verso 22 al 24. Deuteronomio 22, del verso 22 al 24. Ahí vamos a ver, ¿cierto?, que el castigo, ¿cierto?, para el adulterio era la muerte. Entonces, dice, si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Pero yo también les dije, ¿cierto?, que no solamente ocurría dentro, ¿cierto?, del tema del matrimonio en sí ya, sino que incluso durante el periodo de compromiso. Sigue el texto diciendo, si hubiere una muchacha virgen desposada, o sea, con compromiso, ¿cierto?, con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo, ¿cierto? Así quitarás el mal del medio de ti. Entonces ahí nos queda claro, hermano, que esa palabra, ¿cierto?, de indecente que estamos viendo acá en Deuteronomio 24, cuando dice si alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, no se refiere al adulterio, al acto mismo, ¿ya? Entonces, ¿a qué tipo de indecencia se está refiriendo entonces? ¿Ya? ¿Qué tipo de indecencia es que comete esta mujer, la cual mueve, ¿cierto?, al esposo a darle una carta de divorcio? Dice MacArthur, debieron haber sido pecados de infidelidad y promiscuidad que se cometieran sin llegar al acto mismo del adulterio. Bueno, ahí nos queda más claro. Debieron haber sido pecados de infidelidad y promiscuidad que se cometieran sin llegar, ¿cierto?, al acto mismo del adulterio. Bueno, vimos el respaldo de la escritura en Deuteronomio 22, que, ¿cierto?, el castigo por el adulterio era la muerte. Y acá estamos hablando, ¿cierto?, de cosas indecentes, y vemos acá que no es el acto mismo del adulterio, sino que algo, ¿cierto?, que algún pecado, como dice acá MacArthur, de infidelidad o algo medio raro que vio el marido, ¿cierto?, y de cual también los otros también se dieron cuenta, algo que causó vergüenza, ¿cierto?, pero sin llegar al acto mismo del adulterio, ¿ya? Entonces, ahí nos enfocamos un poco en lo que estábamos diciendo, ¿cierto?, de este texto que ellos interpretaban erróneamente y que Jesús está acá corrigiendo. Entonces, como nos damos cuenta, la cuestión del divorcio, ¿cierto?, en este contexto se basaba en una interpretación de esta palabra indecente. Ahí estaba el tema, ¿ya? Entonces, había una interpretación que era
más estricta y una interpretación que era más liberal, pero era enfocada en esta palabra indecente, ¿cierto?, que aparece acá en Deuteronomio, porque ahí, como les decía, vemos la primera alusión a una carta de divorcio, y es por haber hallado en la mujer, ¿cierto?, alguna cosa indecente, ¿ya? Entonces, vemos que algunos, obviamente, se aferraban al divorcio fácil, ¿cierto?, a esta interpretación fácil, porque lo querían hacer ya. Entonces se aferraban, ¿cierto?, a esta interpretación fácil, a esta interpretación liberal, ¿cierto?, floja de la palabra indecente, ¿ya? Porque este permiso en sí, hermano, todo esto se tergiversó, todo esto que acabamos de ver acá en Deuteronomio se dio para mal. ¿Por qué? Porque este permiso que se dio, ¿cierto?, se transformó con el paso del tiempo en un instrumento de crueldad para las esposas, ¿ya? Porque nadie se enfocaba en sí, en si era verdad o no, o cuál era el motivo, sino que los escribas se ocupaban exclusivamente, ¿cierto?, de obtener la carta únicamente, para poder llevar a cabo este procedimiento legal. Ellos no hacían nada, ¿cierto?, para poder restringir de cierta forma el capricho injusto, ¿cierto?, de los esposos. Más bien, ellos estaban abriendo una puerta más amplia para que hubiera más facilidad, ¿cierto?, a un divorcio. Porque, como les decía inicialmente, prácticamente era por cualquier cosa, ¿ya? De hecho, Jesús mismo dice en el verso 31, fue dicho, ¿cierto?, también fue dicho por ellos, ¿cierto?, esta interpretación que tenían ellos, cualquiera que repudia a su mujer. Se limitaba a eso, cualquiera que repudia a su mujer, que hay en ella, ¿cierto?, dele carta de divorcio. Era únicamente eso, ¿ya? La carta era el medio por el cual ya soy libre, ¿ya? Era el único impedimento, ¿ya?, por así decirlo. Pero Jesús deja claro, ¿cierto? Pero yo os digo, dice en el 32, que el que repudia a su mujer, a no ser, dice Jesús, por causa de fornicación. Entonces Jesús deja claro que detrás de esa palabra que estaba en Deuteronomio, de la cual ellos se respaldaban, ¿cierto?, el único motivo no era cualquier cosa. No era cualquier cosa que le moleste al esposo para poder repudiar a su esposa y darle carta de divorcio. No era cualquier motivo. La cosa no iba al lote, ¿cierto? No era permisivo como ellos lo pensaban en este momento. Sino que la idea detrás de esa cosa indecente, ¿cierto?, de esa frase, no era algo general, sino que era únicamente la fornicación. Ese era el único motivo por el cual el esposo le podía dar una carta de divorcio a su mujer. Cosa indecente, Jesús dice, fornicación. ¿Ya? Entonces, bueno, dice aquí un comentario de la Biblia Estudio Nelson, dice la palabra porneia, ¿cierto?, cuyo significado raíz es fornicación, es usado más ampliamente, de modo que podría incluir sexo premarital, o sea, fuera del matrimonio, infidelidad matrimonial, o sea, dentro del mismo matrimonio, homosexualidad, ¿cierto?, e incluso la zoofilia. Entonces vamos viendo cómo una vez más Jesús pone la palabra, ¿cierto?, donde tiene que estar. Ellos pensaban que era algo superficial, pero estamos viendo que Jesús una vez más lleva la escritura, ¿cierto?, a algo más profundo, ¿cierto? Dios es un Dios de orden, ¿cierto? Y las cosas no se hacen a la manera del hombre, sino que si se va a hacer algo, tiene que ser a la manera de Dios. Entonces, la interpretación, como lo vemos acá, de cosa indecente que leíamos en Deuteronomio, ¿cierto?, que ellos interpretaban de una manera errada, era la causa de fornicación, no cualquier cosa. No tenían licencia para cualquier cosa y repudiarla a la esposa y darle carta de divorcio cuando ellos quisieran. No, sino que el único motivo era la fornicación, que es cuando ya está el matrimonio, ¿cierto?, y se quebranta, porque recordemos que la escritura dice que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y ambos serán una sola carne, son uno, ¿cierto? Pero ya al estar adulterando en su corazón, como lo estuvimos viendo en el estudio anterior, al estar adulterando en su corazón, ya esa unión se rompe, ya se unió antes de que acontezca, ¿cierto? Porque el deseo del cónyuge ya está con otra persona, entonces ya esa unión se rompió,
se quebrantó, ¿cierto? El acto externo es algo que es algo que manifiesta, ¿cierto? Algo que ya ocurrió en el corazón, ¿ya? Entonces, vemos que no es algo netamente como ellos creían que era algo externo. Jesús va más atrás, Jesús va al origen, ¿ya? Y bueno, en este contexto, ¿cierto? Habían dos interpretaciones, yo le hablaba de dos interpretaciones, una que era como más permisiva, más liberal, y una, ¿cierto?, que era más estricta, ¿ya? Habían dos escuelas, ¿cierto?, que tenían, ¿cierto?, este contraste, ¿cierto?, en la interpretación. Una era la escuela de Shammai, ¿cierto?, que dice acá, restringió la frase alguna cosa indecente que leímos en Deuteronomio 24.1 para referirse solo a un delito sexual autentificado por testigos. Y aquí estamos viendo, ¿cierto?, que Jesús se está como apegando, se identifica más lo que Jesús está diciendo acá con la interpretación, ¿cierto?, de esta escuela de Shammai. Al contraste tenemos la escuela más liberal, que es la de Hillel, que dice, interpretaba el término de cosa vergonzosa como cualquier cosa, que es lo que estábamos iniciando, ¿cierto?, en los primeros, en la introducción, ¿ya? Ellos decían cualquier cosa que desagrade al esposo, incluyendo incluso quemar la cena. O sea, si a la esposa se le quemaba algo, ya era motivo de divorcio, ¿ya? Y estos dos, ¿cierto? Esta escuela, obviamente Hillel y Shammai eran dos rabinos, ¿cierto?, que fundaron estas escuelas que tenían, ¿cierto?, una interpretación rival, ¿ya? Con respecto a esta, por ejemplo, esta porción de la Escritura. Entonces ahí podemos volver a ver que aquellos que, ¿cierto?, que querían hacer un divorcio fácil, se aferraban, ¿cierto?, a la interpretación de Hillel, que era como más liberal. Cualquier cosa que me moleste es motivo, ¿cierto?, para repudiar a esta esposa, ¿cierto?, que me avergüenza. Pero Jesús, lo vemos acá, que dice que no es cualquier motivo, sino que el único motivo es la fornicación. O sea, si la esposa tuvo relaciones sexuales, ¿cierto?, en el compromiso, algo fuera del matrimonio o durante el matrimonio, o tiene alguna conducta sexual corrompida, como vemos, como tener intimidad con una persona del mismo sexo o incluso con animales, como veíamos acá, ¿cierto? Esos son motivos, ese es un motivo, ¿ya? Porque Dios obviamente ve el pecado del hombre y de cierta forma brinda como una alternativa de gracia a la parte inocente y le está permitiendo, ¿cierto?, acá el divorcio, ¿ya?, a la parte inocente, de cierta forma. Y aquel obviamente que comete adulterio, como lo vimos, la causa de adulterio, el castigo era la muerte. Pero a lo que va Jesús, hermano, acá en este texto, no es al hecho en sí de que si el divorcio es permitido o no. Y el texto de Deuteronomio tampoco se enfoca en eso, ¿ya? De hecho, bueno, nosotros sabemos, ¿cierto?, por experiencia, que obviamente el hombre se enfoca en lo que quiere enfocarse, ¿ya? Como que busca un respaldo bíblico de algo que quiere hacer, ¿cierto?, para poder validar su postura, ¿ya? Pero el pasaje en cuestión, ¿cierto?, no está enfocado en que si el divorcio es permitido o no. No está enfocado en que Dios me da permiso para divorciarme. No. Si no contempla el divorcio y de hecho mucho menos lo ordena. Porque muchos del contexto pensaban que esta era una orden de parte de Dios, ¿ya? Y asimismo lo enseñaban, ¿ya? Pero el texto, lo que nos está mostrando, lo que estuvimos leyendo, ¿cierto?, en Deuteronomio, nos dejó claro que un divorcio que es inapropiado, ¿cierto?, un divorcio que no es movido por causa del motivo que Jesús está diciendo acá, ¿ya?, crea una situación pecaminosa, crea una situación grave, ya que cuando no es, ¿cierto?, según la orden de Dios, según el orden de Dios, lleva a una situación de adulterio. ¿Por qué? Porque vemos, ¿cierto?, que Dios está viendo el motivo detrás de, ¿ya? Entonces, nos estamos dando cuenta, hermano, con esto, de que para ellos, ¿cierto?, esto era todo tan fácil. Ellos manejaban, ¿cierto?, el tema del divorcio con una facilidad, pero era prácticamente como un disfraz de legalidad. ¿Por qué? Porque ellos repudiaban a sus esposas por cualquier cosa. Como lo veíamos ahí en la interpretación floja, en la interpretación más liberal. Cualquier cosa era motivo para repudiar, ¿cierto? Pero el motivo, eso era más una excusa.
Eso era más una excusa, porque ya en su corazón habían adulterado con otra persona, ya había un tercero, ya se había destruido esa unión matrimonial. Entonces para ellos, ¿cierto? Para poder, de cierta forma, protegerse moralmente, ¿cierto? Buscaban, ¿cierto?, la carta de divorcio para que sea legal, ¿cierto? Y así ellos poder dar rienda suelta a esa pasión, a esa lujuria, que como veíamos ya está albergada en su corazón. Entonces la esposa es un impedimento, pero lo que era más difícil era hacer la carta de divorcio. La presentaban y ya estaban libres para hacer lo que querían. Pero estamos viendo acá que eso no es válido delante de Dios. Eso no es válido. Cualquier cosa no es válido delante de Dios. Entonces un divorcio que es inapropiado, ¿ya?, crea una situación pecaminosa, como lo estuvimos viendo en Deuteronomio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lleva al adulterio. Y de hecho, lo vamos a ver, ¿cierto?, más adelante, en otra porción de la Escritura que profundiza aún más, ¿cierto?, en el tema del divorcio. Que aquel, ¿cierto?, que se casa con aquellos cónyuges, ¿cierto?, que se separan de una manera que no es apropiada, ¿cierto?, están cometiendo adulterio. En primer lugar, el esposo, ¿cierto?, porque vamos a enfocarnos aquí en él, que él es el que da la carta de divorcio a su esposa por cualquier cosa. Él está obligando a su esposa, ¿cierto?, a cometer adulterio, ¿ya? Porque en ella no hubo nada de culpa. Él, porque tenía esa pasión, ¿cierto?, en su corazón, ya no estaba su corazón con su esposa, sino con otra, ¿cierto? Y para esconderse detrás de este disfraz de legalidad, para que nadie lo pudiera culpar de adulterio, ¿cierto?, él la repudia, culpándola. No, es que ella fue. Es que ella tiene la culpa. Ella me avergonzó. Pero es más que una excusa. Entonces, al repudiarla siendo ella inocente, la está llevando, la está empujando a que ella cometa adulterio. Y él mismo también está cometiendo adulterio. Y a la vez, ambos se están convirtiendo en adúlteros a las personas con las cuales se casan por segunda vez. Entonces, estamos viendo acá. Eso es el centro de todo esto, que el divorcio que es inapropiado lleva a toda esta situación pecaminosa. Dice aquí Pablo Hoff, si el marido despacha a su mujer inocente, los dos separados serían adúlteros si vuelven a casarse con otro, puesto que sigue en vigencia la antigua unión matrimonial. Eso es lo que yo les decía en otras palabras, ¿ya? Para Dios no es válido ese divorcio. Sigue en vigencia, ¿cierto?, la antigua unión matrimonial. Sigue en vigencia. Porque no fue, según lo que Dios está diciendo acá, que es el motivo, el único motivo por el cual una persona se puede divorciar. Dice un comentario, ¿cierto?, de la Biblia Estudio Palabra Clave. Dice, una paráfrasis de estos dos difíciles versículos sería, también fue dicho, cualquiera que deja a su mujer que le dé carta de divorcio, pero yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, comete adulterio contra ella. Y cualquiera que se casare con una mujer que fuere repudiada sin la justificación adecuada, también comete adulterio. También comete adulterio. Entonces, estamos viendo, hermano, que no es el tema aquí de que si no es que Dios me permitió repudiar, no repudiar, me puedo divorciar, no me puedo divorciar. No está, ese no es el centro. Sino que el centro, que lo que estamos viendo acá, que el Señor está diciendo, hermano, que no hay ninguna razón válida para un divorcio. A no ser que el divorcio sea por causa de fornicación, no por cualquier cosa, como ellos creían, ¿ya? Entonces, y un divorcio que no se rige bajo esta norma establecida por Dios, transforma a ambos cónyuges que se separaron en adúlteros y también a los que se casan con ellos en un segundo matrimonio. Entonces, esta es una situación grave, ¿ya? Porque, recordemos, el adúltero, ¿qué pasaba con el adúltero? El castigo era la muerte. Esta era una situación grave, ¿ya? Entonces, el Señor está diciendo, no hay ninguna razón válida para un divorcio, excepto a causa de fornicación, no cualquier cosa. Bueno, hoy en día, ¿cierto?, vemos que nuestra sociedad es más permisiva, ¿cierto?, que ya no
Ellos dicen que ya estas cosas son antiguas, que ahora somos más abiertos de mente, ¿cierto? Que aquellos que piensan de una manera que no corresponde, que no se ajusta a ellos, ¿cierto? Son retrógradas. Y el divorcio es pan de cada día, ¿no? Incluso cuando están recién firmando, hermano, a ella la unión, ¿cierto? Ya están pensando en un divorcio. Ah, no, es que lo vamos a poner con bienes separados porque si nos divorciamos, o sea, se están casando y ya están pensando en divorciarse. ¿Ya? Entonces eso es el pan de cada día, así piensa el hombre hoy en día, ¿cierto? Y quizás sí, el divorcio, ¿cierto?, de ellos puede que sea reconocido por el Estado, pero a la luz de la Escritura no estamos viendo que no está reconocido por Dios. No está reconocido por Dios. Porque el hombre, hermano, no tiene derecho a poner las cláusulas, ¿cierto?, para poder poner fin a un matrimonio. Eso es lo que estamos viendo acá. El hombre no tiene derecho a poner las cláusulas para poder poner fin a un matrimonio. Y eso es lo que Jesús está diciéndole acá, ¿cierto?, a estos que interpretaron erróneamente para favorecer sus pasiones, ¿cierto?, la Escritura. Están tergiversando un texto para que diga lo que ellos quieren, para poder dar rienda suelta a su cometido. No. Entonces, el hombre no tiene derecho, pero Dios sí tiene el derecho, hermano, para determinar, ¿cierto?, si es que hay alguna causa legítima para, ¿cierto?, conceder a un cónyuge bajo las, ¿cierto?, bajo las condiciones que Dios estableció, el hecho de que pueda dar por terminada una unión matrimonial. Dios sí tiene derecho, pero el hombre no tiene derecho. Dios tiene el derecho para ver si es que existe alguna causa legítima, ¿ya? Entonces, aquel se puede divorciar, ¿cierto?, pero es bajo las condiciones que estableció Dios. De otra forma no es posible. De otra forma, pues, como les decía, puede ser reconocida por el Estado, pero no por Dios. Ellos pensaban, ¿cierto?, que por tener la carta de divorcio ya estaban libres de la esposa y libres de toda culpa, limpios, ¿cierto?, intachables a la vista de los demás, porque ellos no tenían la culpa la tenía la esposa. Ella fue la que hizo algo, siempre culpando al otro. Siempre el hombre le echa la culpa al otro. No, yo me divorcié, ¿por qué? Porque él tiene la culpa, ¿cierto? Pero aquí estamos viendo en el texto que eso era netamente una excusa. Y a Dios nadie lo engaña. Dios ve el motivo detrás de todas las cosas que nosotros hacemos. De todas las cosas que nosotros decimos, ¿cierto? Dios ve el motivo real de las cosas. A él nadie lo puede engañar. Entonces, en este texto, hermano, estamos viendo que Dios no está ofreciendo un permiso a la ligera para poder llevar a cabo el divorcio, sino que está mostrando aquí la Escritura como un divorcio ilegítimo, un divorcio que no está bajo las condiciones que Dios estableció, lleva al adulterio. Lleva al adulterio. La parte culpable, aunque se quiera mostrar intachable a la luz de los ojos, Dios ve que el motivo que movió toda esa situación fue la lujuria que tenía en su corazón. Su corazón ya se separó de su esposa y su corazón se fue detrás de otra persona. Dios ve eso y ve que eso me movió a mí a culpar a la otra persona. No es que la otra persona tiene la culpa, pero Dios ve que realmente el que tiene la culpa es tal persona. Y esa persona culpable llevó a la otra, ¿cierto?, aquí en el contexto, a cometer adulterio también, ¿ya? Entonces es algo grave. Y como les decía, el castigo del adulterio es la muerte. Levítico 20, del 10 al 14, lo dice así, y aún profundiza aún más, hermano. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Y sigue la Escritura. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Y continúa, si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir, cometieron grave perversión, su sangre será sobre ellos. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. El que tomare mujer y la madre de ella comete vileza, quemarán con fuego a él y a ellas, para que no haya vileza entre nosotros. Entonces vamos viendo acá que el adulterio, ¿cierto?, el castigo del adulterio es
la muerte. Es algo grave. Esto no es un juego, no es a la ligera, como ellos pensaban en el contexto. Cualquier motivo, no. Dios dice que no es cualquier motivo. No es cualquier motivo, ¿ya? Entonces, vemos acá, ¿cierto?, que el castigo del adulterio es la muerte. Era un matrimonio. Estaban unidos, eran una sola carne, ¿cierto? Pero el corazón de uno de los dos se separó de la otra parte y se fue tras otra persona. Se rompió esa unión, ¿cierto? Y la parte culpable era castigada con la muerte. Entonces, automáticamente, a la parte culpable, al ser castigada, ese matrimonio era disuelto. Se fumaba. Entonces, la parte que era inocente podía volverse a casar. Entonces, podemos ver ahí que el adulterio necesariamente disolvía un matrimonio, porque el culpable tenía que morir. ¿Ya? Dice aquí un comentario de Pablo Hoff. Jesús está señalando que el vínculo matrimonial es permanente e indisoluble, salvo por casos de infidelidad de parte de un cónyuge. Y ese es el centro, hermano, de este texto. O sea, Dios no quiere que el hombre se separe. Si de hecho dice, lo que Dios unió no lo separa el hombre. Son una sola carne, ¿cierto? Y al ser una sola carne, nosotros como un cuerpo, ¿cierto? Yo no puedo quitar de mí una parte. Soy un cuerpo. Somos un cuerpo. Un matrimonio son uno. Uno. ¿Ya? Y Dios no quiere que sucedan estas cosas, ¿cierto? Yo leí un comentario que decía que el hecho, ¿cierto?, de que se dé la carta de divorcio, como lo veíamos ahí en Deuteronomio, era en de cierta forma para que la ira de ese momento o las pasiones que estaban enardecidas en ese momento, ¿cierto?, por causa de la situación X que se produjo, el quiebre, ¿cierto?, en esta unión, se apaciguaran. ¿Ya? Decía, porque al estar escribiendo como que se empieza a pensar mejor las cosas, se empieza a razonar todo el tema y de cierta forma al apaciguar todo esto era como para poder dar tiempo para pensar si realmente se quería llegar a eso o no. La idea era reconsiderar la decisión, ¿ya? Pero aquí estamos viendo, ¿cierto?, a la luz de la escritura, que para ello era un mero trámite. Era fácil. Era fácil como cambiarse de ropa, podríamos decirlo. No me gustó esta ropa, me cambié otra. Listo, fácil. Solamente para ellos el tema era, ¿cierto?, la carta de divorcio, ¿ya? Por medio de Moisés, ¿cierto?, ahí en Deuteronomio, Dios reconoció, ¿cierto? Dios reconoció el divorcio e incluso lo permitió. Pero, vuelvo a reiterar, bajo estas ciertas circunstancias, ¿cierto? Cuando estaba acompañado, ¿cierto?, de una carta. Pero Dios no lo ordenó, ¿ya? No lo ordenó. Así lo confirma el texto que les decía hace un momento, que habla un poco más en profundidad de lo que estamos hablando en estos dos versículos en Mateo 5, 31 y 32, ¿ya? Dice Mateo 19, del verso 3 al 9. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Ahí vemos nuevamente esa idea, lo que ellos tenían. O sea, aquí en el verso 31 de Mateo 5 dice: cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Y aquí vemos lo que yo les decía, por cualquier cosa. Mateo 19:3. ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Respondiendo Jesús les dijo: ¿no habéis leído que Él los hizo al principio varón y hembra? Y dijo: por esto el hombre dejará a su padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Eso es lo que yo les decía hace un momento. O sea, el hombre no tiene la facultad para poder decidir cuáles son los requisitos, ¿cierto?, para poder llevar a cabo poner fin, ¿cierto?, a una relación matrimonial, sino solamente Dios. Solamente Dios, el hombre no. Es Dios el que da, ¿cierto?, las instrucciones, ¿cierto? Entonces, Jesús les dice,
bueno, ellos le responden, él les dice esto, pues, ya no son más dos, sino una sola carne, por tanto lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Y ellos le responden, ¿por qué pues mandó? Y note eso, ellos dicen, ¿por qué pues mandó Moisés? Están diciendo que es una orden, que Moisés fue el que mandó esto, ¿ya? ¿Por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió. Cambia la cosa. Ellos decían, ¿por qué Moisés mandó? Jesús le dice, no. Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió. Fue permitido, pero no era un mandato. Repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación, vemos ahí reiterada nuevamente esta idea, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, también adultera. Entonces, aquí nos damos cuenta, hermanos, de que el tema del divorcio no estaba considerado dentro del plan de Dios. No era la idea de Dios para el hombre, ¿no? Pero Él sí permitió, ¿cierto? Reconoció el tema del divorcio. Y Él sí lo permitió. Pero hubo un motivo. ¿Y cuál fue ese motivo? A causa de la dureza de corazón del hombre. Jesús lo dijo ahí. No era el propósito de Dios. Y no lo es. Pero por causa, Dios lo permite, por causa, ¿cierto?, de la dureza del corazón del hombre, Él lo permitió. ¿Ya? Entonces, aquí estamos viendo que Jesús le está diciendo, ¿cierto?, a todo este sistema legalista, representado, ¿cierto?, por los escribas, por los fariseos y todo ello, ¿cierto? Le está prácticamente diciendo, ustedes se creen, ¿cierto?, los grandes maestros, los custodios de la ley, ¿cierto? Pero al estar bajando las normas divinas para satisfacer sus propias pasiones, ¿cierto?, están llevando a muchas personas hacia el pecado y hacia el juicio. Están llevando a muchas personas a la perversión, están llevando muchas personas, ¿cierto?, al camino errado, al estar bajando, ¿cierto?, la norma divina. La están pervirtiendo, la están torciendo para que diga lo que ustedes quieren que diga, porque detrás de lo que ustedes quieren que diga hay un motivo suyo. Eso es lo que está pasando acá. Entonces, ellos interpretaban, ¿cierto?, esta porción de la Escritura. Si usted encuentra algo que le avergüence de su esposa, ¿cierto? Usted encuentra algo que le desagrade de su esposa, entonces divórciese nomás. Divórciese de ella, total, ella tiene la culpa. Ellos veían el trámite como el único problema. Pero Jesús sabía que esta era una interpretación pervertida. Jesús sabía que era una interpretación pervertida, ¿cierto? Y entonces por eso es que confronta toda esta idea delante de toda esta multitud que está aquí en este sermón del monte. Entonces ellos, como hemos estado viendo, ellos se enorgullecían, ¿cierto?, de que no eran igual que los demás. No eran igual que aquellos que cometieron tales vilezas, tales pecados visibles a los demás y que cualquiera podría decir, tú eres culpable de aquello. Pero ellos, como no lo habían hecho, ¿cierto?, no habían llevado a cabo el hecho y habían llevado las cosas todo de manera legal, no eran culpables de ciertas cosas. Por ejemplo, aquí del adulterio. Pero Jesús ya había venido diciendo en lo que estuvimos viendo en el estudio anterior, cuando les dice cualquiera que mira, ¿cierto?, a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea, no basta solamente con llevar a cabo el acto. El acto es prohibido en sí. Y aquel que, como lo hemos visto y lo hemos estado reiterando, aquel que era tomado infragante, ¿cierto?, que era visto, su destino era la muerte, ¿ya? Pero Jesús le está diciendo, ya por tener esa lujuria en tu corazón, esa lujuria, ¿cierto?, esa pasión hacia otra persona que no es tu cónyuge, tú ya eres culpable de adulterio. Tú ya eres culpable, aunque no lo hayas hecho todavía. Ya eres culpable. A los ojos de los demás te podrán mostrar, ¿cierto?, intachable, pero a los ojos de Dios no. Él todo lo conoce. Como les he estado diciendo, Dios ve el motivo, el origen detrás de las cosas que yo digo. Dios ve el origen, el motivo detrás de las cosas que yo hago y dejo de hacer.
Dios ve todas las cosas. Entonces, y ahora vemos, ¿cierto? En estos versículos actuales, en Mateo 5, versos 31 y 32, que Jesús le está volviendo a decir que aquellos que repudian a sus esposas bajo las condiciones que no son aceptadas por Dios, están cometiendo adulterio. Lo está volviendo a acusar. ¿Cuántos de ellos se habrán movido bajo este disfraz de legalidad para poder ocultar esa lujuria? Oh, ya estaban que ya no esperaban ya. ¿Para cuándo, cierto, poder desatar todo eso? Eran unos actores en escenas, unos hipócritas, ¿cierto? Pero Jesús aquí está descubriendo. Ustedes se están escondiendo bajo el disfraz de la legalidad, pero ustedes ya son adúlteros en sus corazones y lo que están haciendo es adulterio. Porque no hay un motivo legal para Dios para esa desunión. No lo hay. Entonces, para ellos solamente era un tema de un papeleo para poder satisfacer esa lujuria que tenían dentro. Pero a los ojos de Dios esa carta de divorcio no era nada. No era legítimo para poder llevar a cabo un divorcio. Todas esas cosas, esas excusas que ellos podrían decir, eso eran excusas. Culpando a la parte inocente, quizá esa pobre mujer, ese pobre cónyuge, ni idea tenía de lo que lo están culpando, difamándole moralmente. No, es que es tal, así, asá. Yo soy la parte inocente, ¿cierto? Yo fui afectado, él tiene la culpa, ella tiene la culpa, ¿cierto? Pero solamente era una cosa trivial, era algo, un motivo, hermano, para poder ellos llevar a cabo este divorcio, para poder deshacerse de su esposa, para poder deshacerse de su cónyuge y así poder volver a casarse y dar rienda suelta a lo que ya habían propuesto en su corazón. Entonces, ellos estaban escondiendo su adulterio bajo este disfraz de legalidad. Eran unos hipócritas. Eran unos actores en escena que aparentaban una cosa a los ojos de los demás, pero Dios conocía su corazón. Y hoy en día muchos justifican, ¿cierto?, el divorcio de esta forma. Culpan al otro. No, yo me divorcié porque el otro era así. Porque él tiene la culpa, ¿cierto? Pero ¿será realmente así? Quizá a los ojos de los demás, sí. Puede que vamos a decir ya que sí, y vamos a recoger, ¿cierto?, la versión suya, ¿cierto? Para poder de cierta forma decir cuánto soportaste, pero a nosotros, entre nosotros humanos, ¿cierto?, que no vemos, como veíamos ahí en 1 Samuel, el hombre ve, ¿cierto?, lo que nuestros ojos ven, pero Dios mira el corazón y Dios ve el motivo real de tus palabras, Dios ve el motivo real de tus acciones, Dios ve el motivo real de lo que tú dejas de hacer. Dios ve todo nuestro origen, Él conoce nuestro corazón, ¿ya? Y a Él nadie lo va a engañar. Entonces, hermano, solamente dos cosas pueden disolver un matrimonio, como lo hemos estado viendo. Como Jesús se enfoca acá, fornicación y obviamente la muerte. Obviamente la muerte, ¿ya? La muerte disuelve un matrimonio. Incluso el apóstol Pablo habla acerca de esto. Por ejemplo, en 1 Timoteo 5:14 dice: quiero pues que las viudas jóvenes se casen. Romanos 7:2 dice: la casada está ligada por ley a su esposo solo mientras éste vive. Pero si su esposo muere, ella queda libre de la ley que la unía a su esposo. ¿Ya? Entonces podemos ver ahí que, ¿cierto?, un matrimonio se disuelve por medio de la muerte, pero también por causa de lo que Jesús está diciendo acá, por causa de fornicación. Dice el pastor Suguel Michelén, dice: el ideal de Dios es que solo la muerte ponga fin a esa unión sobre la cual Dios ha puesto su sello. El ideal de Dios es que solo la muerte ponga fin a esa unión sobre la cual Dios ha puesto su sello. ¿Ya? Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. El hombre no lo debe separar. El hombre no tiene derecho, hermano, como lo hemos estado viendo. Y Jesús está diciendo acá: las cosas son según Dios. Dios creó el matrimonio, Dios nos creó a nosotros y Él pone la regla.
Él pone las condiciones, hermano, por la dureza de nuestro corazón, porque sabe que somos dados a la maldad. Pero Dios es un Dios de orden, no de desorden. Y es Dios el que ve si es que existe alguna causa legítima. Es Dios el que da las condiciones establecidas, ¿cierto? Ya sea muerte o fornicación, para poder dar por terminada una unión matrimonial. Solo Dios puede desunir lo que Él unió, en otras palabras. Solo Dios puede desunir lo que Él unió. No el hombre. El hombre no tiene derecho a poner cláusulas para poner al fin a un matrimonio. Solamente Dios puede desunir. Solamente Dios lo puede hacer. ¿Cierto? Una muerte del cónyuge disuelve el matrimonio. La persona libre puede volverse a casar. Lo dijo Pablo acá. Quiero pues que la viuda joven se casen. Solamente, veíamos en Romanos, está ligado a su esposo mientras viva. Pero una vez muerto ya puede casarse. Queda libre de esa unión que la tenía. Entonces, como decía ahí el pastor Suguel, ese es el ideal de Dios, que solamente la muerte ponga fin a esa unión. Dios no quiere que cuando se lleve a cabo un matrimonio estemos pensando no, si después nos separamos. No. Dios quiere que todo esto sea para toda la vida, porque somos una sola carne, como estuvimos viendo el día domingo. Cuán hermoso, ¿cierto?, es el matrimonio para Dios. Donde ya no son dos, sino que son uno, ¿cierto? Cuando nuestro hermano Daniel exponía, ¿cierto?, este deseo de la esposa por el esposo. Así Dios quiere que nosotros tengamos, ¿cierto?, ese deseo, esa pasión, ese amor, ¿cierto?, por nuestro cónyuge. Pero por nuestro cónyuge, no por alguien externo. Dios no quiere que hagan ese tipo de quebrantamiento en nuestra unión. Así como Cristo y la iglesia. ¿Cierto? Cristo, ¿cierto? El amado, el esposo, cuida de su iglesia, de la novia, ¿cierto? Y manda a los esposos que amen a sus esposas como él mismo ama a la iglesia. Y manda a las esposas que se sujeten, como explicaba nuestro hermano Daniel el día domingo, a su esposo, ¿cierto? También en amor al Señor, ¿cierto? Porque Dios nos está diciendo que somos uno. Y no quiere que sucedan estas cosas, ¿ya? Entonces, el propósito que estamos viendo acá, hermano, no era ofrecer una excusa para el divorcio, sino lo que Dios nos está mostrando acá es que el divorcio, ¿cierto?, cuando se lleva a cabo de una manera que no corresponde, va a generar algo terrible. Va a generar un daño potencial, hermano. Y lo hemos visto, no solamente afecta, ¿cierto?, en la relación al cónyuge, ¿cierto?, inocente, sino que también cuando hay hijos también son afectados por todas estas cosas. Y no solamente ellos se duelen, sino que por fuera también todos lo apuntan. Es algo grave lo que sucede acá, ¿cierto? Entonces, la intención de Dios nunca fue contemplar, ¿cierto?, la posibilidad del divorcio, sino que la idea de él era evitarlo, ¿ya? Era evitarlo, dando tiempo, incluso como le decía hace un momento, a través de la carta de divorcio, para que todas esas pasiones del momento, el enojo, todas esas cosas se apacigüen y podamos pensar realmente las cosas, porque Dios nunca quiso que un vínculo matrimonial se rompiera. Jesús no está defendiendo el divorcio, hermano, y mucho menos lo está exigiendo. Lo estamos viendo aquí a la luz de la Escritura. Simplemente dice que el divorcio y el segundo matrimonio, ¿cierto?, por cualquier otro motivo, siempre conduce al adulterio. Siempre conduce al adulterio, y no solamente lleva al adulterio a la persona, sino a aquel que se junta también con ella en matrimonio. Entonces, estamos viendo aquí a la luz de la Escritura que Dios todavía aborrece el divorcio. Dios aborrece el divorcio, porque su ideal siempre fue y siempre es que un matrimonio sea monógamo y que sea de por vida. Y que sea de por vida. Pero también es consciente de que somos dados a lo malo. Entonces, como concesión al pecado, ¿cierto?, y también como una provisión de gracia a la parte inocente de esta unión, la que se ve afectada, Dios permite el divorcio. Lo permite. Pero el único medio, ¿cuál es? El único motivo, ¿cuál es? Que el cónyuge haya cometido fornicación, haya roto esa unión. Entonces, ahora, eso no quiere decir, hermano, que
que el divorcio debería ocurrir al instante, ¿cierto? Que uno se entera de algo raro en el cónyuge, que no sea algún tipo de infidelidad o algo así. Sino lo que primero deberíamos nosotros es tomarnos el tiempo, ¿cierto? De pensar las cosas. Intentar perdonar, ¿cierto? De hecho, tenemos que perdonar. La Escritura constantemente nos dice que no tenemos que guardar rencor en nuestro corazón. De repente hay situaciones que acontecen y que son difíciles, ¿cierto? De digerir, de vivir, ¿cierto? Sobre todo en medio de este mundo, situaciones que son bastante dolorosas. Pero Dios quiere que nosotros nos movamos bajo lo que Él dice que nosotros tenemos que movernos. Nosotros somos súbditos del reino de los cielos y eso es lo que estamos viendo acá. No somos súbditos de aquí, de este mundo. Los de este mundo se mueven de esa manera liberal, ¿cierto? Y cualquier motivo para ello es válido, pero para nosotros no. Dios quiere que seamos uno, ¿cierto? Con nuestro cónyuge. Somos uno, ¿cierto? Estamos unidos y nuestra unión es sellada por Dios, es respaldada por Dios. Y Dios no quiere, ¿cierto?, que andemos igual que el mundo. Y cualquier cosa que quizás nos pueda, ¿cierto?, traer algún tipo de desagrado, algún tipo de situación amarga a nuestras vidas, la idea es reconciliarse, es conversar las cosas, ¿cierto? Y tratar de restaurar esa relación. Obviamente todo aferrándose a Dios en lo posible, ¿cierto? Tratar de solucionar todo esto en lo posible, pero todo, ¿cierto?, sujetado a la mano de Dios, porque de otra forma un matrimonio no puede ser restaurado. Un matrimonio no va a poder ser restaurado a menos que Dios esté, ¿cierto?, ayudándonos en todas las cosas. Tenemos que estar aferrados a Él. Entonces la idea de que Jesús permite, ¿cierto?, está hablando acá, ¿cierto?, de que es permitido por causa de fornicación, no quiere decir que hay que hacerlo ya de inmediato, sino que tenemos que razonar, tenemos que pensar cuerdamente, no dejar, ¿cierto?, que las emociones del momento nos lleven a hacer o decir cosas que no corresponden, sino que entrar ahí en el lugar de comunión con Dios y si es necesario llorar, hermano, aunque no dudo que sí, llorar, derramarse delante de Él y pedirle al Señor que le ayude en su relación, en el conflicto que pueda estar teniendo usted con su pareja, ¿cierto? Porque la idea de Dios no es que haya un divorcio. Lo que Dios más quiere eso es evitarlo, ¿ya? La idea es perdonar, reconciliarse, restaurar, y eso es únicamente posible de la mano de Dios. Entonces tenemos que buscar la forma de poder restaurar nuestro matrimonio, en vez de buscar excusas baratas para romperlo, ¿ya? Como en el caso que nos encontramos en este momento. Dios no quiere excusas. Dios ve el motivo detrás de esas excusas. Nosotros podemos dejar, como dicen por ahí, como chaleco de mono a la otra persona, ¿cierto? Decir, no, es que él tiene la culpa, él me trataba así, menospreciaba y todas esas cosas, ¿cierto? Y puede que sea real, pero esas cosas se tienen que conversar, ¿cierto? Pero hay muchas veces que solamente es para justificar el hecho de que me quiero divorciar, ¿cierto? Es como para poder respaldar mi posición. Pero aquí estamos viendo que Jesús dice que no es por cualquier cosa, como ellos pensaban. No es por cualquier cosa, porque esto es algo que es visto delante de Dios. ¿Ya? Un matrimonio es algo santo, es algo especial, es algo único, es una comunión de dos personas que al final son una, que se cuidan el uno al otro, que tienen tal intimidad que no se puede compartir con otros. No se puede compartir con otros. Entonces cuando eso ya es roto, es solamente Dios el que puede entrar a actuar ahí y ya, si ya acontece, pero hay que tratar de buscar la manera de restaurar un matrimonio, ¿ya? No llegar y buscar excusas para romperlo. Eso es lo que estamos viendo acá, porque las excusas baratas no son aceptables delante de Dios, hermano. Entonces, ya veíamos, ¿cierto?, que el tema del adulterio llevaba a la pena de muerte, pero Dios en su misericordia, ¿cierto?, eligió no dar la pena de muerte, ¿ya? Y eso lo vemos, ¿cierto?, en la naturaleza divina, la naturaleza manifiesta de Dios a través de Jesucristo, ¿cierto? Cuando Él reta, ¿cierto?, a los fariseos que estaban a punto de apedrear, ¿cierto?, a esta mujer que había cometido adulterio. Pero Jesús, ¿qué hace con ella? Vemos que todos estaban a punto ya con las piedras en mano y Jesús les dice, el que esté libre de pecado, ¿cierto?, que tire la primera piedra. Y ellos, acusados por su conciencia, empezaron a irse, dice la Escritura, ¿cierto?, desde los más antiguos a los más jóvenes. Dejaron sus piedras y
se empezaron a ir, ¿cierto? Acusados por su conciencia. Y a la mujer le dijo, ¿cierto? Que ya no cometiera más pecado, que ya no hiciera más eso, ¿cierto? Entonces vemos ahí que Él la perdonó. Él la perdonó, ¿cierto? Entonces Dios en su misericordia elige no aplicar, ¿cierto?, la pena de muerte. Bueno, en ese contexto, hermano, nosotros nos podemos dar cuenta que quizás los fariseos, los que iban a acusar, se veían como que celosos de la ley, hermano. Pero como ya hemos visto, ¿cierto?, en los textos que hemos leído en la exposición del día de hoy, hemos visto que alguien que fue descubierto en el acto del adulterio, tanto la mujer como el hombre tenían que ser apedreados. Ambos adúlteros tenían que ser apedreados. Pero en este contexto de Juan 8 solamente ellos llevaban a la mujer. Bueno, ahí saqué sus propias conclusiones, ¿ya? Bueno, entonces vemos, hermanos, que Dios en su misericordia eligió no aplicar, ¿cierto?, la pena de muerte. Entonces, aparte de la pena de muerte, ¿cierto?, el divorcio se convirtió en la alternativa divina, ¿ya? Y fue tolerado, como lo estuvimos viendo a la luz de la Escritura, solamente debido a la dureza del corazón del hombre, ¿ya? Bueno, la Escritura siempre nos está acorralando, hermanos. Y como hemos estado viendo aquí en la exposición de Jesús en el Sermón del Monte, mientras más nos sumergimos en la palabra, más nos damos cuenta de que lo superficial aquí no va. Con Jesús no va. Jesús va al corazón. Jesús va al motivo por cual yo dije esas cosas, por cual usted dijo esas cosas. Ve el motivo que lo movió a usted al decir esas cosas de tal persona. Jesús ve el motivo, Dios ve el motivo por el cual usted tomó esa decisión y lo hizo. Y también ve el motivo por el cual usted tomó tal decisión y no hizo. Él ve el origen, Él ve el corazón. Él no mira lo que mira el hombre, Él ve el corazón. Es ahí donde Dios quiere trabajar, hermano. Y la Escritura una vez más nos descubre, y siendo hermanos complementando todo, o sea, no basta solamente con cometer el acto mismo del adulterio, sino que ya al estar deseando a alguien que no es mi pareja, mi cónyuge, ya somos culpables de adulterio. Y si alguien quiere respaldar de la manera que quiere y se justifique delante de Pedro, Juan, Diego, de quien quiera, ¿cierto?, para dar validez a su decisión de separarse, ya, Dios ve el motivo detrás de eso. ¿Cuál es la verdadera intención? ¿Habrá en ti un corazón dividido? Un corazón que ya se apartó de tu cónyuge y por eso tú tomaste esa decisión y estás culpando a la parte inocente solamente para salirte con la tuya. Dios ve todo eso. ¿Amén? Entonces, tenemos que estar apegados a Él, hermano. Porque de la misma Escritura dice que el que piensa que está firme, mire que no caiga. Y aquí hay muchos que pensaban estar firmes, pero a la luz de la Escritura se dieron cuenta de que no era así. No era así. Así que le damos gracias al Señor, ¿cierto?, por la porción de la Escritura que nos trajo el día de hoy. Y siendo alumbrados por ella, ¿cierto?, podamos tomar consejo, prestar oído. Y no es algo que digo yo, hermano, no diga, la hermana, como dice eso, no. Yo estoy compartiendo lo que la Escritura aquí está diciendo. Así que si usted tiene algo, converse con el Señor. Yo solamente expuse lo que aquí está. Versículos, como vimos, nos estuvimos moviendo de aquí para allá. La Escritura sí lo dice. No lo estoy diciendo yo. No es algo que añadí yo. Es lo que Jesús mismo está diciendo aquí. Cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Eso es lo que decían. Pero yo os digo, el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, que haya una cosa que hizo y que es culpable, que separó la unión matrimonial porque se dejó llevar por sus pasiones que estaban ahí en su corazón, está adulterando. ¿Cierto? Y el que se casa con tal persona es adúltero. Entonces, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo aquí la Escritura, ¿ya? Así que vamos a estar orando, ¿cierto?, al Señor para que nos ayude, para darle gracias por su palabra que alumbra nuestro corazón, que alumbra nuestro entendimiento, porque quizás había mucha confusión en nosotros con referente a este tema, ¿ya? Pero aquí ya
el Señor nos alumbró con respecto a esto, ¿cierto? Y que no es una cosa que se toma a la ligera. No está contemplado dentro del plan de Dios todo esto. Pero por causa de la dureza del corazón del hombre, Dios lo permitió, ¿cierto? No fue que lo mandó, sino que lo permitió. Lo permitió, ¿ya? Así que vamos a estar orando, hermanos amados. Padre, estamos aquí delante de tu presencia, Señor, para darte gracias, Señor, por tu palabra, por el consejo del día de hoy. Te doy gracias, Dios mío, porque cada día nos haces profundizar más en ella, nos iluminas más, Señor, con respecto a la forma en que tenemos que dirigirnos, Señor, en este mundo, que no tenemos que prestar oídos, Señor, al susurro del mundo, de decirnos, no, es que las cosas no son así, que esas cosas ya pasaron, no, sino que nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos y nos tenemos que dirigir bajo las normas divinas, porque nosotros no somos del mundo, Señor, sino que somos tuyos. Ayúdanos, Señor, por favor, a poder reconocer día a día que te pertenecemos a ti, que ya ni siquiera nosotros mismos nos pertenecemos como veíamos en el estudio anterior, Señor, sino que somos templos del Espíritu Santo, fuimos comprados por precio de sangre, Señor, y tú moras en nosotros. Ni siquiera nosotros nos pertenecemos, Señor. Tú conoces los motivos ocultos, Señor, en nuestro corazón. Tú conoces las situaciones complejas que podemos estar viviendo. Quizás cuántos hermanos, Dios mío, tienen problemas en sus matrimonios. Pero tú en este momento le has dicho, Señor, de que el matrimonio no está dentro del ideal tuyo, Señor. No lo está. Sino que lo único que puede separar, Señor, al hombre de su cónyuge es la muerte. Es la muerte, Señor. Y por causa, Dios mío, de situaciones perversas, Señor, situaciones que producen, Señor, la desunión, cuando el corazón se va detrás de otras personas, Señor. Pero te ruego a ti, Dios mío, que seas tú ayudando a todos los matrimonios, que seas tú, Señor, limpiándonos de toda inmundicia, que nuestro corazón sea puro, Señor, que podamos realmente ser una sola carne, que podamos cuidar, Señor, de nuestro cónyuge, amarlo, respetarlo, así, Señor, como tú quieres, Señor, que el varón cuide a su esposa así como, y la ame tanto así como Cristo amó a la iglesia, y su esposa, Señor, se sujete, Señor, a su marido en el Señor. Ordena nuestros matrimonios, Señor. Y si hay situaciones complejas, si hay situaciones turbulentas, si hay situaciones, Señor, que traen desánimo a nuestro corazón, que causan tristeza, situaciones amargas, ayuda, Dios mío, a cada uno de mis hermanos que está en esa situación. Y puedas tú traer paz a nuestro corazón, que pueda haber reconciliación, Señor, que no haya un motivo, una excusa por el cual dar rienda suelta, Señor, a esa pasión que quizás está ahí albergada en nuestro corazón. Si alguno fue descubierto en esas cosas, Señor, por favor, perdónanos. Perdónanos y convéncenos tú con tu Espíritu Santo, Señor. Y que dejemos, Señor, el mal camino y que lo cojo en nosotros sea sanado. Que podamos ser santos, Señor, y sin mancha en medio de esta generación perversa, Señor. Ayúdanos tú, porque somos tuyos. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ayúdanos a ser santos, Señor. Por favor, te lo ruego, porque tú eres santo. Dios 3 veces santo. No te merecemos, Señor, pero aquí estamos rogando de tu misericordia. Perdónanos, Señor, porque te fallamos tanto. Y te damos gracias por la gracia que se nos provee únicamente por medio de Cristo Jesús, Señor, porque tu palabra nos acorrala y nos muestra cuán pecaminosos somos, Señor. Pero a la vez, cuando vemos toda nuestra inmundicia, toda nuestra impureza, nos damos cuenta cuán grande, cuán perfecto, cuán sublime, cuán eterno, cuán bondadoso, cuánto amor, cuánta paciencia tienes tú con cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos, Señor. Ten misericordia de nosotros por amor de tu nombre. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.